Eutanasia es el término de la vida de un ser humano que vive de una manera intolerable y está terminalmente enfermo. Puede ser terminada por alguna inyección letal, sobredosis, el retiro de medicinas o de los aparatos que lo mantienen con vida. Hay 4 tipos de eutanasia. Médicamente asistida, los doctores dan una prescripción para adelantar la muerte. Voluntaria, el paciente rechaza la medicina, los aparatos o muere de sobredosis. No voluntaria, es la eutanasia aprobada por el paciente pero realizada por un amigo o miembro de la familia. Sedación terminal, se induce el sueño sin otro tratamiento. El nivel de la controversia es y seguirá siendo alto, se estima el 75% de los americanos le apoyan. Sin embargo, desde 2001 se ha determinado que el suicidio asistido no es procedimiento médico legítimo y se rechaza el permitir la eutanasia en los Estados Unidos. Desde entonces se ha seguido así y no cambiará por mucho tiempo. Argumentos contra la eutanasia. La eutanasia es para personas que tienen una enfermedad terminal, es decir, que morirán en 6 meses. Si morirán en 6 meses, ¿por qué quitarles la vida y no dejarlos vivir lo que les resta? La eutanasia puede usarse para ahorrarse costos en el mantenimiento de la salud. Si la eutanasia médicamente asistida se expande, podría beneficiar a muchos hospitales y podría costar hasta $40,000 por paciente. La eutanasia es el rechazo a la importancia de una vida humana. ¿Consideras permisible matar a alguien bajo ciertas circunstancias como la autodefensa? Pero la autodefensa salva una vida mientras que la eutanasia la toma. Argumentos a favor de la eutanasia. El paciente tiene un dolor incontenible. Para una familia, ver cómo su enfermo empeora cada día más es una tarea difícil. Para la familia de un paciente, saber que el enfermo no puede vivir su vida o hablar es importante. Ellos tienen el derecho de cometer suicidio. No puedes forzar a alguien. La mayoría de personas que creen que la eutanasia es mala nunca han estado convencidas. Casos reales. Chantal Sevier fue una profesora francesa que vivía en Plombières-les-Dijon, cerca de Dijon, en Francia. Sufría neuroblastoma, una rara forma de cáncer incurable. La enfermedad la dejó con graves desfiguramientos faciales y parcialmente lisiada. Hizo un llamado público al presidente francés Nicolas Sarkozy para que le permitiese morir a través de la eutanasia, para así detener su sufrimiento físico. El 17 de marzo de 2008, un tribunal francés le prohibió esa posibilidad. 2 días después fue encontrada muerta en su casa. Se suicidó con barbitúricos, conocidos también como sedantes. A nivel psicológico, ¿cómo es vista la eutanasia? Bueno, la eutanasia se entiende como la búsqueda de suspender el dolor. Y en psicología lo que se busca principalmente es el bienestar integral de la persona. Realmente el término eutanasia no pertenece a la rama de la psicología, sino que es un aspecto, una técnica, un procedimiento utilizado por el área clínica, por el área de medicina, que nosotros como psicólogos debemos acoplarnos a eso porque es una necesidad del ser humano. Si buscamos que el ser humano sea visto como un desarrollo integral, debemos suspender el dolor, y es aquí donde para nosotros entra el término. Pero buscamos que sea de una forma integral, porque habría que investigar muchas cosas. Por ejemplo, quien está sintiendo dolor, ¿es el paciente el que se le va a practicar la eutanasia o es la familia que está alrededor de ellos? Entonces, si es la familia, no es un término bien utilizado, porque no son parte ellos de la eutanasia, sino el individuo que está ingresado en ese hospital con una enfermedad terminal. Porque psicológicamente estamos rompiendo el derecho que tiene él de decidir de su vida, de cuál es el sentido, cuál es el propósito que le da a su vida. No es él quien elige. Entonces, psicológicamente no podemos decir que hay una enfermedad o una situación específica para practicarlo. Si ustedes se fijan,
cuando hay una situación de estas que elegir, se va al ámbito jurídico, hay protestas. ¿Por qué? Porque es algo que va contra los criterios de la sociedad salvadoreña. No es permitido, es romper una vida, aunque sea por un aspecto de decir, ya no quiero que mi familiar sufra, pero culturalmente no es aceptado así. Entonces, si digo que para una enfermedad es adecuado seguir el proceso de eutanasia, entonces es adecuado para todas las enfermedades. Por eso no podría elegir una que diga sí, para esto es apropiado. A nivel jurídico, ¿cómo es vista la eutanasia? Buenas tardes, señorita Torres. A nivel jurídico le podría decir que la práctica de la eutanasia, bueno, dentro de la legislación salvadoreña, es vista como negativa por el hecho de que nuestra Constitución de la República, en su artículo 2, dice que todos tenemos derecho a la vida. Por ende, la práctica de la eutanasia se refiere, si nos vamos al griego, ¿verdad?, es definida como el buen morir, en el que la práctica básicamente consiste en acelerar el proceso de muerte a una persona de edad avanzada o un paciente que se encuentre en un estado crítico, convaleciente, o en un estado incluso de coma, en el cual el paciente no ha despertado. Por ende, en lugar de postergar su agonía, se prefiere realizar este tipo de práctica acelerando su muerte. En ese sentido, si nos vamos al ámbito jurídico, ¿verdad?, desde la perspectiva normativa, no cabería ese tipo de práctica dentro de nuestro territorio, ya que claramente violenta, ¿verdad?, el derecho a la vida del cual todos gozamos en base a las leyes. Vista. Bueno, obviamente la eutanasia es visto como algo que tal vez con buenas intenciones pero malos procederes. O sea, es un acto que se inició bien, pero lamentablemente si no se detiene o no se frena, puede ser abusado. La eutanasia puede ser abusado su concepto y abusada sus intenciones. Por eso es que religiosamente no se puede aprobar de manera categórica que la eutanasia sea valedera, porque cada caso es muy diferente. Hay diversidad de casos, diversidad de problemas. No se puede establecer, decir ya esto es para todos, porque cada caso es diferente. A nivel médico, ¿cómo es vista la eutanasia? Depende del país y depende de la legislación, porque la eutanasia en algunos países es una opción y legalmente está autorizada. Entonces, dependiendo de, así como nosotros en medicina nos dirigimos por varios protocolos, dependiendo de la enfermedad, el protocolo, digamos, para tratar la epilepsia, protocolo para tratar el cáncer, protocolo depende del tipo de cáncer, protocolo para tratar la tuberculosis. Hay países que hay protocolos para la eutanasia. Desde el punto de vista médico, si la razón del ser, por ejemplo, es entre los criterios que pueda tener ese país, que las ondas cerebrales demuestren de que el paciente tiene muerte cerebral y que ese paciente está vivo artificialmente solo por los instrumentos que se han creado a raíz del conocimiento médico, entonces uno de los principios médicos es el primum non nocere, es primero no hacer daño. Entonces, si el paciente se demostró médicamente que si se le quitan los instrumentos va a morir, entonces en esos países es aceptable la eutanasia. Entonces, en cambio, en otros países que tienen otro tipo de legislación, ni siquiera se enseña el tema, ni siquiera es parte del pensum del tema, porque nunca se va a haber enfrentado el médico a esa situación debido a que la legislación lo prohíbe. Entonces no es necesario enseñar algo a lo que no se va a enfrentar la persona.